Las 7 dispensaciones. Inocencia. La dispensación de la inocencia. Los temas importantes de esta dispensación son la creación del hombre, la condición del hombre en el principio, la responsabilidad del hombre en el huerto de Edén, el fracaso del hombre, el juicio de Dios. La dispensación de la inocencia o la dispensación edénica es el período de tiempo entre la creación de nuestros primeros padres hasta el momento en que fueron expulsados del huerto de Edén a causa de su pecado. Jehová Dios expulsó al hombre y la mujer del huerto de Edén, según Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Durante ese tiempo, ellos eran inocentes a las consecuencias del pecado. Ambos fueron creados en un estado de inocencia, es decir, sin pecado, y puros delante de su Creador. El hombre y la mujer fueron colocados en un medio ambiente muy ideal y fueron sujetos a una prueba absolutamente simple y sencilla de superar. Jehová Dios les advirtió en Génesis capítulo 2, versículo 17, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero ellos desobedecieron su advertencia. La existencia del hombre se desarrolló mediante las condiciones más favorables que jamás pudo haber experimentado. Una abundancia de flora y fauna, peces, animales terrestres, diferentes especies de árboles, plantas, hierbas y frutas. La perfección abundaba cuando el hombre fue creado. Durante esta dispensación Dios probó al hombre para ver si éste podía sobrevivir las condiciones que él había establecido. La dispensación de la inocencia se caracteriza por la ausencia del pecado y la presencia de Dios. No habrá nada que se asemeje a este estado de inocencia hasta que la maldición del pecado sea removida de la tierra, porque la tierra está maldita por causa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». El hombre ya no está más a prueba, sino en condenación, según Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La dispensación termina con la caída del hombre porque Eva fue engañada, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, que dice: «Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Adán desobedeció deliberadamente». Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». La serpiente, Satanás, engañó a la mujer y como resultado, el hombre ahora experimenta conocimiento personal sobre el bien y el mal. Como Adán no pudo cumplir con las condiciones establecidas en esta primera dispensación, Dios lo juzgó y lo expulsó del huerto de Edén. Todas las dispensaciones muestran que el hombre es incapaz de obedecer y agradar a Dios. El hombre perdió la ventaja de vivir en el ambiente inocente del huerto de Edén. Es imposible determinar con exactitud el tiempo que duró esta dispensación. Sin embargo, la dispensación de la inocencia concluyó con la expulsión de la pareja original del huerto de Edén. Pero no podríamos concluir que esta dispensación realmente duró muy poco. Debemos considerar la posibilidad que la edad de Adán se empezó a tomar en consideración cuando fue expulsado del huerto de Edén. Adán tuvo la posibilidad de vivir para siempre, pues allí estaba el árbol de la vida, al que él tenía libre acceso. Los 930 años que vivió Adán, según Génesis capítulo 5, versículo 5, podrían ser solo una referencia al tiempo que estuvo fuera del huerto de Edén. Por tanto, no podemos determinar la duración de la dispensación. Independiente del tiempo que pudo haber durado la dispensación, diremos que abarca desde el momento que Dios puso la primera pareja de humanos en el huerto de Edén, Génesis capítulo 2, versículo 15,
y termina con la expulsión de ellos. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, por haber violado la advertencia de Jehová en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se llama la dispensación de la inocencia porque Adán y Eva tenían una característica que es difícil de imaginar. Eran inocentes en el sentido de que no había en ellos una certidumbre de carácter moral. Sus actos no estaban regidos por reglas de diferenciación entre lo que es benevolencia y malevolencia. Responsabilidades del hombre. Las responsabilidades del hombre eran tener dominio sobre todos los animales y sobre todo en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, versículo 28. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Génesis capítulo 1, versículo 28. Comer de todo fruto de árboles y hierbas en la naturaleza. Génesis capítulo 1, versículo 29. Trabajar para sustentarse. Génesis capítulo 2, versículo 15. Abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Dios les prohibió comer. Génesis capítulo 2, versículo 17. Adán tuvo la oportunidad de demostrar la verdad de Dios, la bondad de Dios, la impecabilidad de Dios, la rectitud de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la pureza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, fue creado para ser un reflejo de Dios. Esta era la responsabilidad del hombre. Adán debió haber sido como un espejo que reflejara a Jehová Dios y su naturaleza en su propia vida. Dios creó al hombre para establecer una amistad profunda con él y para que éste le adorara y le sirviera de todo corazón. Dios le concedió al hombre la capacidad para elegir libremente. A esto lo llamamos libre albedrío. Esto sería la base para probar al hombre. Fidelidad o infidelidad a Jehová Dios dependería exclusivamente de la libertad del hombre para elegir. La imagen estropeada. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios que había en él se estropeó y se arruinó. Esto significa que Adán ya no pudo reflejar la imagen de Dios en él mismo nunca más. El pecado de Adán estropeó la imagen de Dios en él, y en vez de reflejar a Dios, comenzó a reflejar el pecado y a Satanás. Antes que Adán pecara, su alma era inocente y separada del pecado. A él se le había dado la oportunidad de conocer y reflejar a Dios en su vida. Después que Adán pecó, su condición cambió. Su alma se contaminó por el pecado. A partir de la caída de Adán y Eva, el pecado se apoderó del hombre y entró en el mundo. Salmos 14, versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva. El pecado y la muerte entraron en el mundo. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Al hombre le costará trabajar para sustentarse y luego volverá al polvo. Génesis capítulo 3, versículo 19. La mujer tendrá más dolores al dar a luz y su marido se enseñoreará de ella. Génesis capítulo 3, versículo 16. Jehová Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Génesis capítulo 3, versículo 21. Muchos se hicieron pecadores y están condenados. Romanos capítulo 5, versículo 12 y Romanos capítulo 5, versículo 18. La tierra es maldita por causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17. La serpiente se arrastrará por siempre comiendo del polvo, y la simiente de la mujer la herirá en la cabeza, y la simiente de la serpiente la herirá en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Por causa del pecado de Adán y Eva, nuestro mundo cambió por completo. Este acontecimiento ha estremecido al mundo y las consecuencias del pecado han sido extremadamente desastrosas.
Vivimos en un mundo decadente y malvado. Recordemos que el pecado ha afectado a toda la humanidad. Adán cayó y como resultado, todos hemos sido afectados por causa de esa caída. Por tanto, debido a la caída de Adán, pecamos todos. La mujer fue engañada y no el hombre. Ella desobedeció el mandato directo de Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que no debió haber comido. Ella optó por escuchar la voz de aquella serpiente que la convenció al decirle que Dios era un mentiroso, porque no morirían si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. En vez de escuchar y obedecer la voz de su Creador, permitió ser engañada por una voz extraña. Libremente asumió la responsabilidad que Dios le había encargado a Adán, y éste, sujetándose a su mujer en vez de a Dios, participó del pecado. Aunque no haya sido la intención de Eva de desobedecer a su Creador, obviamente la obediencia no estaba en sus planes en el momento que protagonizó ese acto de rebelión contra Jehová Dios. Por supuesto, Eva le confesó a Adán lo que ella había hecho, y Adán sabía muy bien que la advertencia de Jehová Dios hacia ellos de no tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal era muy real. Adán sabía que en el momento en que Eva había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella ya estaba en estado de muerte o simplemente ya había empezado a morir a partir de aquel momento. Por tanto, él no quería vivir sin ella y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no fue engañado, pero él sabía lo que estaba haciendo. Deliberadamente y voluntariamente desobedeció a Dios porque puso un valor más alto en el hueso de sus huesos y carne de su carne que en el Dios que los creó. Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva, estamos muriendo lentamente desde el momento en que nacemos, porque debemos recordar que cuando ellos pecaron, fueron maldecidos por causa de su pecado, y nosotros estamos maldecidos con una sentencia de muerte al nacer. Debemos elegir entre vida o muerte. Jehová Dios les dio dos opciones a Adán y Eva cuando los puso en el huerto de Edén: obedecerle vida o desobedecerle muerte. Adán y Eva escogieron desobedecer a su Creador. Hoy día cada persona debe escoger entre la vida o la muerte, bendición o maldición, obedecer o desobedecer. Dios nos permite la oportunidad de elegir el camino que querramos. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que podamos ser verdaderamente imagen y semejanza de Dios y reflejar su naturaleza en nuestras vidas. Es demasiado necesario obedecerle, dejar atrás el pecado y arrepentirnos de corazón. Únicamente los que están en Cristo podrán nuevamente reflejar a Dios en sus vidas. Efesios capítulo 4 versículo 24 nos enseña: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Adán reflejó la muerte porque por causa de su desobediencia entró el pecado al mundo. Jesucristo refleja la vida porque Él murió colgado de un madero para que aquellos que crean en Él sean salvos gratuitamente. Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 10 versículo 10 Él dice: el ladrón, diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.